Nuevamente es un gusto saludarles, amigos de YouTube, Facebook, que nos visitan a través de nuestras redes sociales. Qué bueno es estar aquí delante de ustedes, una vez más, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a responder una pregunta que hicieron. Dice, ¿de dónde consiguió Caín su esposa? Esa es la pregunta. ¿De dónde consiguió Caín su esposa? Vamos a orar donde estás, ponte en modo oración mientras que yo hago una corta oración para el inicio a esta pregunta. Oremos, querido Padre, te pido que utilices tu palabra para dar respuesta a esta pregunta. Dirige nuestra mente, bendice al que está escuchando y viendo este tema. En el nombre de Jesús, amén. ¿De dónde sale la pregunta? Génesis capítulo 4. Abran conmigo. Génesis 4, versículo 17. Génesis 4, 17. Dice, y aquí yo, Génesis 4, 17. Adelante unos versículos. Dice, y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Esa es la pregunta. ¿Qué dice? Pues, y conoció Caín a su esposa, la cual concibió Dios a luz y dio un hijo Enoc. Pues la pregunta, me supongo que la hacen o que se hace o es de entender o debe de surgir, es porque el Génesis lo vas mirando y Dios dice, o palabras, personas que se mencionan, en los primeros son Adán, Eva, Caín y Abel, ¿cierto? Lo que se menciona. Luego parece ser que en este grupo de 4 personas, Caín mata a su hermano y de repente recibe la marca, ¿cierto? Que Dios le pone y se va, ¿cierto? Se va y consigue una esposa y se casa. La pregunta es, ¿de dónde sale esa mujer, ¿cierto? ¿De dónde la consiguió? Entonces, vamos a mirar en la Biblia, que sea la Biblia quien nos dé esta respuesta. Caín, que pareciera algo interesante. ¿De dónde salieron los primeros habitantes de la tierra? Puede ser válido, ¿cierto? No solamente estaba Adán y Eva, sino que ya existían otras personas. Entonces, vamos a mirar eh, la orden primero que Dios le da a Adán y a Eva. Vayan conmigo. Génesis capítulo 1:28. Génesis 1:28. ¿Qué dice 1:28? ¿Qué es lo que Dios le dice a Adán y a Eva? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, después de haber creado pues todo allí, dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y soyogarla, señorees sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las aves de la tierra que se mueven sobre la tierra. Orden de Dios, ¿cuál era? Llenar la tierra, ¿cierto? Llenar la tierra. Entonces, lo que podemos entender, o el autor de el Génesis, hay estudios que muestran directamente que es Moisés. Moisés, al igual que usted y que yo, entra mucho tiempo después del diluvio. Él conocía las historias como la conocemos usted y yo. Sin embargo, pues Moisés es la persona que estuvo cara a cara con Dios y Dios le mostró visiones, ¿cierto? Le muestra visiones. Y al mostrarle las visiones, pues le muestra el desarrollo del Génesis y empieza a darle el relato. Lo que Dios, o el énfasis en el cual Dios le da primeramente, son en esos 4 personajes. Porque ya vamos a buscar, ve conmigo Génesis capítulo 5, Génesis 5, versículo 4. Y mira lo que dice, Génesis 5, 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces, Adán, después que engendró a Set, después de engendrar a Set, vivió 800 años y engendró otros hijos e hijas. Y
Y en ese tiempo, pues Adán, cumpliendo el mandato de Dios que Génesis 1:28 llenen la tierra, pues a medida que iba multiplicándose, el hombre sale de la primera pareja y crece uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eva tuvo muchos hijos, bastantes hijos. Si hoy en nuestra genealogía, que yo entienda, o sea, que a mí tenga testimonio de decirles, yo conozco a una señora que tuvo, y se los conté yo, ella los tuvo y yo tuve el privilegio de ir a contárselos, que están vivos, ¿cierto? Estaban vivos para esa fecha cuando me mencionó. Dijo, tenía 34 hijos y fui a visitarla y era una cuadra llena de hijos. Imagínate, una mujer para este tiempo tiene 34 hijos con un promedio de edad de 90 años, ¿cierto? 90 años. Ahora mire a Adán y Eva que vivieron entre 800 años después los dos. ¿Cuántos hijos no tuvieron? ¿Cuántos hijos no tuvieron? Y cuando en la Biblia registra solamente la partecita de que Caín y Abel tuvieron un problema, pero Adán tuvo más hijos e hijas y se fueron poblando por todo eso. Como en una película solamente se mencionan los actores principales, en este caso era Caín y Abel, en esta historia que Dios le mostró a Moisés. Y entonces acá ya dice, pero mira, lo que ocurre es que ya habían más hombres porque eran de los mismos. Pregunta entonces es, Adán y Eva tuvieron otros hijos con las cuales Caín y Abel debieron haberse casado. Los primeros habitantes de la tierra no tuvieron otra opción que casarse entre ellos. Entonces, a medida que iban creciendo, entre ellos mismos se iban reproduciendo, porque eso sí tenemos los seres humanos, nos reproducimos bastante. Encontramos uno con otra parejita y mínimo 1, 2, 3 y 4. Somos fácilmente poblando la tierra. Entonces, la pregunta que cabe también acá es, ¿ordenó Dios que se hubiese matrimonio entre hermanos, entre parientes? Porque era algo muy, su sanguinidad era muy, muy fuerte, muy cerca, entre primos, hermanos y parientes. Pues en este principio y dentro de este concepto, era válido y era permitido según la orden que Dios dio en el Génesis 1:28. Pero, ¿hasta cuándo? Hasta que la tierra sea poblada. Se permitió eso. Pero después de allí ya sí se toma en cuenta como pecado. De manera entonces que si yo me caso con mi mamá, con mi esposa, con mi hermana, con mi prima, con mi abuela, con la tía, Dios no me puede decir nada porque la Biblia dice que Génesis 28 se hacía. No, está mal visto. Ahí sí no podemos verlo. Después de que el hombre se fue poblando y que Dios lo fue recreando y que ya habían colonias y ciudades, ahí Dios le dicta leyes al pueblo de Dios porque la gente parecía que tenía esas costumbres, pero digo, no señores, eso así no se hace y dentro de los principios de Dios es así. Vamos a leer entonces Levíticos capítulo 18. Vayan conmigo a Levíticos 18, Levíticos 18, del Pentateuco. Levíticos 18 dice y aclara, dice, Levíticos capítulo 18 dice, y Jehová habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, la cual yo os los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por tus estaturas y andad en ellos. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardarlos, los cuales dice hombre y vivirá. Dice, ningún varón se allegue a ninguna pariente cercana para descubrir su desnudez. Dice, y versículo 9, de la desnudez de su hermana. Versículo 10, de la desnudez de la hija del hijo. Versículo 11, de la desnudez de la esposa de su padre. Versículo 12, de la desnudez de la hermana de tu padre vos no cubrirás. Versículo 13, de la desnudez de la hermana de la madre no le cubrirás. Versículo 14, de la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás.
Versículo 15, de la desnudez de tu nuera. Versículo 16, de la desnudez de tu esposa, de tu hermano. Versículo 17, de la desnudez de la mujer de la hija de no te cubrirás. Versículo 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerle su rival. Estos versículos le aclara a Dios y el versículo es claro. No hagan estas cosas como se hacían en Egipto. Esto ya costumbres ya las condena Dios. Entonces, las prácticas que se hacen o que se hacían de hermano con hermano, eso ya es pecado. Y aparte de que es pecado, también cuando una hermana y un hermano tienen un hijo o un pariente, genéticamente es afectado, ¿cierto? Todos los cromosomas son afectados y pues sale, o sea, usted puede ver con toda tranquilidad, busque de esta pariente que sale con un problema en su ser, o no se desarrolla bien, o tiene problemas psicológicos, o tiene cualquier cosa pasa, pero no es en su desarrollo. ¿Por qué? Porque Dios permitió en el principio, porque no había población, pero ahora que hay población, ya Dios dice que eso no se hace y ya se toma y se considera como pecado. Podemos concluir entonces que, si bien el principio de la historia humana, el matrimonio entre parientes cercanos, fue una necesidad, ¿cierto? Fue una necesidad para el tiempo en que Israel se constituyó como nación o nosotros como personas, pues ya grandes ciudades, las relaciones entre parientes cercanos fueron prohibidas. La razón de estas prohibiciones fue principalmente su condición especial de la vista hacia Dios como pueblo santo. Dios llama a un pueblo santo, pero también porque el peligro daña genéticamente un incremento a medida de afectos de pecado e hicieron pronunciarte. Este peligro no estaba presente inmediatamente después de la creación. Dios había creado todas las cosas perfectas, por eso no se degeneró el hombre, porque era perfecto. Si bien hoy el riesgo de daño genético es sumamente alto, las primeras generaciones de seres humanos no enfrentaban los mismos riesgos que antes. Entonces, Caín consiguió esposa de la población que ya existía, ¿cierto? Y con una pariente suya se casó y formaron una ciudad, ¿cierto? Una ciudad. Y se repobló la tierra. Pero en nuestra actualidad o dentro de primeros tiempos, en el caso de Moisés y su pueblo, se hacían esas mismas prácticas. Y hoy en día también hay muchas prácticas referente a eso, pero la Biblia condena tales prácticas en Levítico 18. Por eso usted y yo debemos de casarnos con personas distintas a nosotras y Dios nos dará su bendición. Haz caso a la palabra del Señor, porque escrito está y así lo ha dicho Jehová. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Para esa información.